Quiero invitarlos a que abramos nuestras Sagradas Escrituras, mis hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 11. Libro de Deuteronomio, capítulo 11. Y vamos a leer, mis hermanos, todos juntos, del versículo 22 al 25. Deuteronomio capítulo 11, mis hermanos, del versículo 22 al 28. Perdón, yo leo el 22 y nos unimos todos juntos en el 28, mis hermanos. ¿Estamos en la lectura? Sí. Dice así: porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis cuando améis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y a él os allegaréis. Jehová también echará todas estas gentes delante de vosotros, y poseeréis gentes grandes y más fuertes que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, desde el río Éufrates hasta la mar postrera, será vuestro término. Nadie se ocultará delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios, regarás en la tierra, y haréis como él os ha dicho. He aquí que yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición sería los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Todos. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos, no habéis conocido. Amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Palabras, ¿verdad?, que escribía el profeta Moisés, mis hermanos, una vez más hablándole al pueblo de nuestro Dios. Le aconsejaba, ¿verdad?, como dice el 22, porque si guardares cuidadosamente, mis hermanos, los mandamientos, dice, de Jehová, y le dice que al lugar donde va, dice que echará todas las gentes, y que todo lo que pisare en la planta de sus pies, dice que iba a ser de ellos, ¿sí o no, mis hermanos? Pero bajo una condición, mis hermanos. Dice a que guarden cuidadosamente, dice, los mandamientos de Jehová. Y en el versículo 26 dice que nadie os sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre la haz de la tierra que oyeréis, como él os ha dicho. Dice que si guardaban los mandamientos de nuestro Dios, dice que nadie, dice que iba a estar enfrente del pueblo, mis hermanos, porque los iban a estar guardando, dice, pues cuidadosamente, ¿verdad? ¿Y cómo es cuidadosamente, mis hermanos? Con mucho cuidado y con mucha delicadeza, porque es cuando alguien le dice: vas a trasladar esta caja a otro lado, pero llévala con cuidado, porque algún movimiento y la puedes quebrar. Entonces, así mismo nosotros, si no analizamos cuidadosamente los mandamientos de nuestro Dios, dice que los podemos, ¿cómo?, quebrantar, mis hermanos. Ahora, dice nuestro Dios, le dijo al pueblo que si ellos los guardaban, ¿dónde creen que los ojos de nuestro Dios iban a estar durante un año, mis hermanos? Dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 12, fíjese la ganancia, mis hermanos, de guardar cuidadosamente los mandamientos. Fíjese cómo dice:
tierra de la cual Jehová vuestro Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin de él, mis hermanos. Imagínense, mis hermanos, ¿a dónde les dijo nuestro Dios que sus ojos iban a estar sobre esa tierra? Pero cuando pusieran, dice, por obra, dice, los mandamientos. Deuteronomio 11:12. Imagínense, mis hermanos, la ganancia de que los ojos de Dios, dice, están desde el principio de año hasta el fin. Los ojos de Dios están sobre su pueblo cuando los pone por obra. Pero vemos en la Escritura, mis hermanos, que cuando el pueblo se alejaba, ¿será que los ojos de nuestro Dios ya no estaban ahí? Sí, también estaban, mis hermanos. Solamente que el que se había alejado era el pueblo. Los ojos de Dios ahí estaban. Pero como decía la alabanza que estaba cantando nuestro hermano, dice que mil veces mejor, dice, los mandamientos. ¿Sí se acuerdan de la última frase que decía cada párrafo? Porque es la bendición de la grey, mis hermanos. Ahora, ¿qué encontramos en los mandamientos? Ahí decía el canto, la bendición. La bendición de la iglesia dice que se encuentra en los mandamientos de nuestro Dios. Pero nuestro Dios también le dijo al pueblo por medio del profeta Moisés, dice, hoy pongo delante de ustedes, dice, la bendición y la maldición, mis hermanos. Dice, la maldición, dice, si te llegases a olvidar de Dios. Y la bendición, dice, pues, si los cumples cuidadosamente. Dice en Deuteronomio capítulo 28, son pasajes que conocimos. Ahora vamos a ver qué es maldición, ¿verdad? Porque dice que maldición, dice que es estar bajo condenación. Dice que también la maldición, dice que son las consecuencias del mal obrar. Dice consecuencias de separación de Dios. Y dice que también la consecuencia del pecado. Y dice que también caer en desobediencia, mis hermanos. Eso es estar alejados de nuestro Dios. Dice que caemos en un estado pues de maldición. Pero si guardamos los mandamientos de nuestro Dios, vamos en un estado de bendición. Dice el libro de Deuteronomio 28, dice que si cuidaréis, dice, diligentemente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ya lo saben. Dice que serás bendito en tu salir, ¿sí o no, mis hermanos? Bendito en tu entrar, bendito tu canastillo, bendito en tu salir. Y si seguimos leyendo, dice, y Dios dará, dice, la lluvia a su tiempo. Dice, te va a ir bien. Dice, cuando con diligente. Los hermanos han explicado en sus predicaciones qué es con diligencia, mis hermanos. Es como decir algo que urge, algo que se nos mandaron a hacer, que lo hagamos a la brevedad, dice, mayor rapidez. O no han usado esa frase que entre más rápido mejor. Eso quiere decir con diligencia, que lo más pronto posible los pongamos por obra para que sea mejor, para que nos vaya bien, para que busquemos, dice, la bendición. Y en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 en adelante, ahí dice otra vez, dice, la maldición. Dice, si te fueras, dice, con dioses ajenos, dice que no conociste y que nada. Y el libro de Deuteronomio capítulo 11, mis hermanos, si lo leemos todo, dice que hay muchas consecuencias, mis hermanos. Dice que te entregará con los enemigos y que el enemigo te va a rodear, va a tumbar tus muros, se van a llevar a todos, dice.
Un rey va a venir, dice, y se los va a llevar, pero a causa de haberlos dejado, de no haber escuchado a Dios. Pero vemos, mis hermanos, que al pueblo le aconteció. En ocasiones yo escucho palabras que se atreven a decirle al pueblo por rebelde. Pero mis hermanos, Dios tenía un propósito, porque tenía que haber un modelo, tenía que haber un ejemplo. Porque si nuestro Dios no pone un ejemplo, ¿cómo podríamos ver nosotros, mis hermanos, las consecuencias de dejar los mandamientos? ¿Cómo podríamos verlo? No podríamos verlo. Es necesario tener un modelo, ¿sí o no? Un ejemplo. Y nuestro Dios pone al pueblo como un ejemplo para que veamos, dice el apóstol Pablo. Ahora, dice el proverbista, nuestro Dios pone la bendición y la maldición en la ley de nuestro Dios. Pero el proverbista dice que también la maldición no va a venir sin causa. Porque Dios advirtió, dice, miren, si los guardan, esto, si los dejan, esto. Dice Proverbios capítulo 26, mis hermanos, fíjense. Es como una advertencia, dice que no, la maldición no va a venir sin causa, y la bendición también no va a venir, sino que tiene que haber una causa, mis hermanos. Dice Proverbios capítulo 26, versículo 1 y 2. Dice así, Proverbios 26, 1 y 2. Dice, como la nieve en el verano y la lluvia en la siega, así conviene al necio la honra. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué aprovecha si cae una nevada en verano, mis hermanos? ¿Qué aprovecha? Nada. Ahora, ¿caerá una nevada en verano en tiempos de 90 grados? No. Así está diciendo el proverbista, como la nieve en el verano y la lluvia en la siega. Ahora vamos a preguntarnos, ¿cuándo es tiempo de lluvia? Cuando se siembra la semilla. Es cuando Dios manda la lluvia. Entonces la planta la aprovecha, ¿sí o no? Sí. Ahora, si llueve en la siega, ¿la planta aprovecha la lluvia? No. Se pudre la cosecha. Entonces dice que así como no nieva en verano y como la lluvia en la siega, que no la aprovecha, dice que así conviene al necio la honra, mis hermanos. Así conviene a aquel, dice, que se le habla la palabra de nuestro Dios y no le hace caso, no le hace efecto, porque se le habla de Dios y él continúa en su necedad, en que no necesita a Dios. Así le pueda llover la palabra, pueda escuchar, pero si no la medita, si no hace con diligencia, dice, así conviene al necio, dice, como no aprovecha en la siega la lluvia, dice, él no aprovecha ese momento. Dice el 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá, mis hermanos. Pero la causa que al pueblo, mis hermanos, cayó en esa condición fue por la causa de que se olvidó de Dios, mis hermanos, se olvidó de nuestro Dios. Ahorita estamos viendo lo del pueblo de Dios, pero después vamos a caer en donde estamos nosotros, mis hermanos, porque nuestro Dios hizo un modelo para que veamos, pero de él vamos a ver dónde nosotros nos encontramos.
Dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 24. Entonces ya vimos que el proverbista dice que sin causa vendrá. ¿Y cuál fue la causa que el pueblo cayó en esa condición? Dice, pues dejaron los mandamientos de nuestro Dios y se fueron a servir dioses ajenos, a la reina Astarot, la reina del cielo. Jeremías capítulo 24. Jeremías capítulo 24, versículo 9 y 10. Fíjese lo que aconteció. Dice así: y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean acabados de sobre la tierra que les di a ellos y a sus padres, mis hermanos. Pero ¿por qué nuestro Dios iba a enviar espada sobre el pueblo, mis hermanos? Porque Él les dijo, dice, si los guardan, dice, van a tener bendición. Pero si los dejan, dice, entonces van a ser maldito tu canastillo, tu salir. Dice, vas a tener tus vacas, te las van a robar, tus cabras se las van a llevar, dice, tu buey lo van a matar en tu cara. O sea, como algo que dice, bueno, ¿qué está pasando, no? Pero el proverbista dice, pues eso no puede venir sin causa, tiene que haber una causa. Entonces vemos que la causa es, pues, olvidarnos de nuestro Dios, mis hermanos, alejarnos de Él, porque Él nos da todo, si le obedecemos, ¿sí o no? Él nos promete, mira, si ustedes guardan esto, bendito en tu salir, en tu entrar, o sea, nos da todo. Pero dice que a ellos les mandó espada, mis hermanos, pestilencia. ¿Espada cuándo? Pues cuando llegó Nabucodonosor y se los llevó, mis hermanos. Dice que la casa de Jehová la quemaron y se lo llevaron por 70 años. Y yo creo que, mis hermanos, estando en aquel lugar, como que sí, el hombre medita, ¿no? Bueno, dice, a lo mejor ellos dijeron, bueno, si hubiésemos guardado los mandamientos, no estuviéramos en esta condición. Porque el hombre tiene raciocinio, piensa, medita, dice, bueno, ¿cómo fue que venimos a parar hasta acá? Y nuestro Dios dijo, mis ojos van a estar del principio de año hasta el final, van a estar sobre esta tierra. Pero, ¿qué pasó? Ellos pues se olvidaron de Él y se los llevaron, mis hermanos. O sea, como que cayeron pues en esa condición, ¿verdad? De maldición. Ahora, vemos lo que le aconteció al pueblo, mis hermanos. Pero, ¿acaso el Dios del ayer no es el Dios de este tiempo, mis hermanos? Sí. Mire, dice el Salmo 102. Salmo 102, mis hermanos. Entonces ahí es donde, para meditar, mis hermanos, porque si leemos, mis hermanos, Salmo 102, versículo 27. Fíjese cómo dice el salmista, Entonces vamos a ver que nuestro Dios es el mismo. ¿Quién quiere leer el versículo 27? Salmo 102, 27. Sí. Amén. ¿Qué está diciendo el salmista hablando de nuestro Dios? Dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Nuestro Dios es eterno, es el mismo Dios de antes, desde Adán hasta nuestros tiempos. Dice que es el mismo Dios y sus años no se acabarán, porque dice que es eterno, mis hermanos. Ahora, si es el mismo, ¿qué le dijo a Noé, mis hermanos? Después del diluvio, nuestro Dios hizo una promesa. Dice el libro de Génesis capítulo 8, fíjese, si es el mismo, porque las mismas cosas que hacía nuestro Dios siguen aconteciendo. Génesis capítulo 8, versículo 22, fíjese lo que dice. Fíjese,
El salmista dijo, pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán. Dice versículo 22, Génesis 8:22 dice, todavía serán todos los tiempos de la tierra. La sementera, que quiere decir la siembra, y la siega, que es la cosecha, y el frío y calor, verano e invierno, y día y noche, y no cesarán, mis hermanos. Ahora, esto mismo había en el tiempo de Noé: siembra, cosecha, frío, calor, verano, invierno, día y noche, y no cesarán. Ahora nos preguntamos, ¿tenemos las mismas condiciones que tenía Noé, mis hermanos? Sí. Había siembra, había cosecha. Hay verano, hay verano. Hay invierno, hay invierno. Dice, hay día, hay noche, no cesarán. Quiere decir entonces, dice que la siembra y la cosecha, desde Noé hasta nuestros tiempos, existe, ¿sí o no? Siembran milpa, siembran jitomate, y la tierra está dando su fruto. Pero ahora, mis hermanos, aparte de la siembra, hay una siembra espiritual, mis hermanos, en donde cada uno de nosotros somos nuestros propios agricultores. Porque el agricultor, ¿qué siembra? Lo que quiere cosechar. Porque no va a sembrar semillas de pepino queriendo cosechar sandías, ¿no? Sino que el agricultor siembra lo que quiera cosechar. Entonces nosotros así nos encontramos en una siembra espiritual, mis hermanos. Y en esa siembra espiritual se encuentra la bendición, pero también se encuentra, mis hermanos, la maldición, mis hermanos. Entonces lo que nosotros queramos sembrar, vamos a estar en ese balance, bendición o maldición. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, vamos a leerlo, mis hermanos. Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Alguien lo encontró? Gálatas 6, 7. Sí. Adelante. Del 5 al 7. Sí. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que uno es burlado, eso también será. Amén, mis hermanos, mi hermano. Que Dios la bendiga. Entonces, dice que en el tiempo de Noé hay siembra, hay cosecha. Y ahorita sigue también lo mismo. Pero también estamos sembrando espiritualmente. Y dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre dice siembre, dice eso, segará, mis hermanos. Si sembramos misericordia, ¿qué vamos a cosechar, mis hermanos? Si sembramos bondad, ¿qué vamos a cosechar? Bondad. Y si guardamos los mandamientos de nuestro Dios, ¿qué vamos a cosechar? Bendición. O sea que de lo físico, mis hermanos, nos trae también a lo espiritual. Y el salmista dice, Dios es el mismo, Él no cambia. Entonces, si al pueblo, mis hermanos, le fue pues pasó, ¿verdad?, tragos amargos por dejar los mandamientos de nuestro Dios, pues nosotros no estamos exentos también, ¿verdad? Porque si es el mismo, porque no nos podría acontecer algo diferente, porque no es otro Dios, sino que es el mismo, pues que da la misma paga. O sea, no puede dar otra paga, sino que da la misma.
Ahora, ¿a ellos qué se les prometía, mis hermanos? La tierra prometida. Y en la siembra espiritual, ¿qué se nos promete, mis hermanos? Dice el apóstol Pablo que algo mejor, ¿sí o no? Porque el pacto que había hecho con ellos, si guardaban los mandamientos, era una tierra que fluía leche y miel. En el libro de Hebreos dice el apóstol Pablo, dice, pero ahora, dice, una cosa mejor que aquella. Dice, la vida eterna, dice 2 de Corintios, capítulo 9. Segundo libro de Corintios, mis hermanos, capítulo 9. Versículo 6, nuevamente vuelve a decir el apóstol: manda. A ver, permíteme, hermano, creo que es primera o segunda, no recuerdo del pasaje. Está aquí en el 9:6. Ok, adelante. Sí. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Amén. Una vez más dice, esto digo, el que siembra escasamente, otras palabras, pues el que obedece poquito, ¿verdad? Si obedecemos poquito a nuestro Dios, el que siembra escasamente quiere decir que el que hace caso omiso, pues, de la palabra de nuestro Dios, estamos sembrando, mis hermanos. Entonces dice que eso, el que siembra en bendición, en bendiciones también segará. Pero sembrar en bendición dice que es cuando vamos diligentemente guardando los mandamientos de nuestro Dios. El proverbista Salomón dice que hay una siembra de iniquidad, ¿verdad? Entonces en esa siembra de iniquidad, mis hermanos, ahí es donde se siembra lo que vamos a cosechar, la maldición. Dice Proverbios capítulo 22, fíjese, Proverbios capítulo 22, libro de Proverbios capítulo 22, versículo 8, y de ahí vamos a ver qué es iniquidad. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 8, dice así: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y consumiráse la vara de su ira. Ahora, ¿qué es ese iniquidad? ¿Verdad? Dice que es apartarse, dice, del camino de nuestro Dios. Dice que es hacer caso omiso a lo que ordena nuestro Dios. Dice, y apartarse de nuestro Dios. En otras palabras, dice, obrar mal, lo contrario de andar en los mandamientos de nuestro Dios. Eso es iniquidad, dejarlos, o sea, como ignorarlos, mis hermanos, como que estamos quebrantando algo, lo estamos dejándolo a un lado, o sea, como que los transgredimos pensando que no va a haber alguna consecuencia, porque así le aconteció al pueblo. El profeta Jeremías les decía en Jeremías capítulo 7, decía: ¿por qué ustedes se la pasan diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová? Dice, templo de Jehová es si mejorares, dice, mejor, dice, vuestros caminos, seréis dejados, dice, en esta casa. Vamos a leerlo para que no digan que lo estoy sacándolo de profeta Jeremías capítulo 7, mis hermanos. Jeremías capítulo 7,
Versículo 4, fíjese. 3 y 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mas si mejorares cuidadosamente vuestros caminos y vuestras obras, si con exactitud hicieres derecho entre el hombre y su prójimo, mis hermanos. Fíjense nada más y podemos caer en esa condición también nosotros, mis hermanos. Templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y lo que nos pide nuestro Dios, dice: si mejorares, mejor, cuidadosamente vuestros caminos. Porque si no los cuidamos cuidadosamente, vamos en un camino equivocado, de iniquidad, mis hermanos. Vamos sembrando maldición. Ahora dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 2, fíjese lo que dice Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 2. Fíjate, Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así. Dice: bendito el Dios y el Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, mis hermanos. Ahora, dice que nos bendijo, mis hermanos, con la bendición espiritual por medio de Cristo. ¿Cuál es esa bendición espiritual, mis hermanos? Dice que es el perdón de pecados, mis hermanos. Dice también que es la vida eterna. Dice también que es una vida de gratitud y obediencia y ser serviciales, dice, los unos a los otros, mis hermanos. Esa es, dice, la bendición espiritual en Cristo, que si guardamos los mandamientos de nuestro Dios, dice que nos va a dar, dice, vida eterna. Bendición espiritual, dice, promesa, tenemos esperanza, porque si en los mandamientos, dice, no tenemos esperanza, mis hermanos, es necesario ponerlos por obra para no caer en ese estado. Al pueblo de Dios, nuestro Dios, por medio del profeta Jeremías, se deja ver, mis hermanos, que nuestro Dios no obliga. Platicando con un compañero de trabajo hoy en este día, dice que él no quiere saber de Dios, él no cree en Dios. Y yo lo estaba escuchando, ¿no? Y le dije: ¿pero por qué? Dice: lo único que te hace creer la religión, miedo. Miedo, dice, si te dicen, si no obedeces a Dios, te vas a ir al infierno. Y si lo obedeces, te va a ir bien. Yo por eso no creo, dice, porque lo único que la religión te mete es miedo. Y entonces no te queda de otra más que obedecer a Dios. Pero ahora la pregunta, mis hermanos: ¿nosotros obedecemos a nuestro Dios por miedo? No. Lo obedecemos porque vemos lo que esos personajes no han mirado, mis hermanos. No han mirado que si obedecemos a nuestro Dios hay ganancia, mis hermanos. Y ellos sus ojos nomás los ponen en lo sufrido, en que si no obedezco me espantan, que me va a castigar Dios. Pero nosotros vemos las dos cosas y nos inclinamos por ¿cuál? Pues por la que nos conviene, ¿sí o no?
No obedecemos a Dios por miedo, lo obedecemos por amor. Y lo obedecemos porque nos ha dado una herramienta para amarnos los unos para los otros, ¿sí o no? Porque sin los mandamientos, ¿cómo yo voy a amar a mi hermano Eder? Es necesario echar mano de los mandamientos. Por eso el mundo se encuentra en esa condición que en vez de amarse, se odian unos a otros. ¿Por qué? Porque no tienen la ley de nuestro Dios. Porque dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, y cuando le preguntó al escriba, dije: ¿cuál es el segundo? Dice: el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo, mis hermanos. Ahora, y si nosotros obedecemos a nuestro Dios, es porque queremos la bendición, ¿sí o no? Porque ¿quién más de nuestro Dios le va a dar bendición, mis hermanos? Nadie. Y la bendición que da nuestro Dios no es para cualquiera, mis hermanos. ¿Cuál es el pasaje que dan los niños cuando se paran del frente? Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece, ¿verdad? ¿Qué enriquece, mis hermanos? Nuestro ser, nuestro ser, porque conocemos de Dios, ¿verdad? Crecemos en fe. Dice la bendición de Dios. ¿Cómo? Ayúdenme, mis hermanos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si queremos bendición, no va a haber tristeza, va a haber alegría, mis hermanos. Entonces, cuando leemos este libro de Deuteronomio, el 11, mis hermanos, y el 28, trae frases, trae palabras graves, mis hermanos, pero no debemos de atemorizarnos, porque hay una frase que dice ahí, dice: si dejas los mandamientos te va a venir una enfermedad que se llama tisis, y dice, dice en las rodillas, dice enfermedad, dice que van a acabar contigo. Pero cuando leamos eso, no debe haber temor en nosotros, mis hermanos, porque nosotros buscamos lo bueno para nosotros, buscamos que nuestro Dios nos bendiga. Porque en realidad, si leemos esos pasajes, mis hermanos, están, ahora sí dijera por ahí, de pensarle. Pero no debemos de atemorizarnos, nos debemos de inclinar por la otra parte que dice: mira, si tú los guardas, mis ojos, dice Dios, van a estar sobre ti. En las mañanas, cuando se levanten, mis hermanos, lean ese pasaje de Deuteronomio que dice: toda planta que pisare vuestros pies será vuestra, mis hermanos. Pero no quiere decir vuestra que todo lo que pisen es de ustedes, sino que la presencia de nuestro Dios, mis hermanos, dice que va a ir con cada uno de nosotros, mis hermanos. Y esa es la bendición, mis hermanos: estar bajo la sombra del Omnipotente. Toda planta que pise nuestros pies, guardando los mandamientos, mis hermanos, es para que nos sientamos contentos. Y cuando dice: y si los llegares a dejar, dígale: bueno, pues yo no los voy a dejar. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Si los llegares a dejar, no, sino vamos a seguir adelante, los vamos a guardar diligentemente lo más pronto posible, porque queremos bendición, mis hermanos. No debemos de atemorizarnos, porque ahí dice mucho. Dice que te vas a enfermar de una enfermedad, dice que no te vas a levantar. Y yo no digo, no debemos tener miedo, sino que debemos inclinarnos a que sus ojos estén con nosotros, mis hermanos. Y la bendición espiritual, dice, por medio de Cristo, dice, es la vida eterna, mis hermanos. Y es lo que buscamos cada uno de nosotros, con todos nuestros pequeños, mis hermanos. Porque el pueblo de Dios dice que se rebeló, quedó postrado en el desierto, dudó de nuestro Dios. Dice, bueno, como dudaron, ahora ustedes no van a poseer la tierra. Los que ustedes dijeron que los iba a devorar el enemigo, que iban a morir en el desierto, dice, esos son los que van a poseer la tierra, mis hermanos. Ahora no debe haber duda, dice, en cada uno
de nosotros, porque lo que buscamos es la bendición, mis hermanos. Y si la bendición se encuentra en los mandamientos, no cuesta trabajo. Guarda el sábado, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no adulteres. Dice el salmista, no son gravosos. O a alguien le cuesta mucho trabajo, mis hermanos, que dijera, bueno, te los vas a tener que cargar en la espalda. No, los echamos en la espalda cuando los dejamos de guardar, mis hermanos. Ahí es donde nos buscamos la maldición. ¿Y cuál es la maldición? Pues estar fuera de la vida eterna, mis hermanos. De la vida eterna, eso es. Porque no nos espantemos que nos va a acontecer algo, no. Nuestro Dios es clemente, dice lento para la ira, dice y grande en misericordia. Dice que no dejará caído al justo, mis hermanos. Dice que cae 7 veces el justo en tribulación y lo levanta nuestro Dios. ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos, mis hermanos. Los invito a que se pongan de pie y vamos a leer unos últimos pasajes en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Versículo 32 y 33. ¿Estamos en la lectura, mis hermanos? Leamos todos juntos, que la letra dice así: mirad, pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que vivas y os vaya bien, y tendráis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén, mis hermanos. Ese es el consejo, dice, no os apartéis, dice, ni a diestra ni a siniestra, mis hermanos, porque lo que buscamos es la bendición de nuestro Dios, no lo contrario, mis hermanos. Esta fue la palabra de nuestro Dios, y paz a vosotros, mis hermanos.